Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, hoy tengo que contarles algo que nos ha dejado a todas con la boca abierta y el corazón en un puño, porque nuestro querido Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el suspiro a todas, ha tenido que dar un golpe sobre la mesa. Sí, como lo oís. La paciencia tiene un límite, incluso para un caballero como él, y parece que la situación con la serie Sandokan en España ha llegado a un punto en el que el propio actor no ha podido morderse más la lengua. Imaginen la escena. Can, probablemente desde un descanso en su intenso rodaje, coge su teléfono, abre Instagram y decide mandar un mensaje directo, público y sin rodeos a los directivos de Mediaset España. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón del mundo. Estamos viviendo un año, este 2026, que indudablemente lleva el nombre de Can Yaman grabado en oro. Lo tenemos aquí, en nuestra tierra, respirando nuestro mismo aire. El actor turco acaba de aterrizar en España con el éxito del Turco en Movistar Plus y no solo eso, sino que ya se ha puesto manos a la obra con su primer proyecto de ficción puramente español, la película El laberinto de las mariposas. Está trabajando codo a codo con grandes de nuestra escena como Paco Tous, la encantadora Andrea Duro y Michelle Calvo. Todo parece perfecto, ¿verdad? Es el momento soñado por todas sus fans españolas. Pero, ay amigas, siempre hay una espinita clavada, una nube gris en este cielo azul, y esa nube se llama Sandokan. Hablemos claro. Esta serie no es cualquier cosa. Es una superproducción internacional que está arrasando en medio mundo. En la Rai Una Italiana, el canal más importante de Italia, el estreno está programado para el 1 de diciembre y se espera que sea un evento histórico. Pero es que la cosa no queda ahí. La plataforma Netflix, que tiene un ojo clínico para los éxitos, compró los derechos y ya la está emitiendo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en más de 20 países. Y aquí es donde nosotras nos preguntamos, y Can también se pregunta, ¿qué pasa con España? Resulta que los derechos de emisión en nuestro país los tiene el grupo Mediaset, ahora presidido por Cristina Garmendia. Y mientras en el resto del planeta, la gente ya está disfrutando de las aventuras del tigre de Malasia, aquí seguimos esperando, sin fecha, sin noticias y con la paciencia agotándose. Por eso, nuestro Can Yaman, que sabe lo mucho que le queremos y lo mucho que deseamos verle en pantalla, ha utilizado sus historias de Instagram para lanzar un mensaje que ha retumbado en todos los despachos de la cadena. Ha publicado un texto sobre un fondo naranja vibrante, donde etiqueta directamente a la cuenta oficial de Mediaset España. No se ha andado con chiquitas. En su mensaje, con esa educación que le caracteriza pero con firmeza, les dice: querido equipo de Mediaset, Sandokan está teniendo una acogida fantástica a nivel internacional. Y es verdad, no miente. Luego añade la frase que nos ha llegado al alma. De hecho, una de las preguntas que más recibo es cuándo podrá verse en España, y me encantaría poder dar una respuesta. Fíjense en la elegancia de este hombre. En lugar de enfadarse, les dice que valora y agradece que apostaran por la serie, pero les mete prisa diciendo: espero que podamos compartir juntos y pronto novedades. Es un guante de seda, pero con mano de hierro. Básicamente les está diciendo: señores, no guarden la serie en un cajón, sáquenla ya, porque el público la pide a gritos. Y es que no es para menos. Mientras nosotras seguimos viendo repeticiones de sus otras novelas, en Europa países como Grecia, Portugal e incluso su natal, Turquía ya se preparan para verle. En América, gracias a Ted Sarandos y su plataforma, la serie lleva una semana disponible y los datos son de infarto. Sandokan se ha colado en el top 10 diario de casi 24 países. En Estados Unidos ha llegado al puesto número 7, que se dice pronto, y en nuestros países hermanos como Argentina, México, Brasil, Chile y Uruguay, ha estado entre los 3 primeros puestos en sus primeros días. Es un fenómeno global, un éxito rotundo, y Can no quiere que sus fans españolas, que somos de las más fieles y apasionadas, nos quedemos fuera de esta fiesta.
Ha sido un movimiento muy inteligente por su parte. Ha puesto la pelota en el tejado de la cadena de Fuencarral. Ahora Mediaset tiene la presión no solo de nosotras, la audiencia, sino del propio protagonista, que les está diciendo que España no puede ser el único lugar donde esta joya se quede cogiendo polvo. Porque, queridas, esta nueva versión de Sandokan no es un simple remake de aquella que protagonizó Kabir Bedi hace décadas. No. Khan lo ha explicado muy bien. Es una versión moderna, fresca, adaptada a los nuevos tiempos. La historia promete ser apasionante. Nos sitúa en un país dominado por el Imperio Británico, donde Sandokan y su tripulación de piratas viven el día a día, buscando aventuras y libertad en los mares. Pero todo cambia cuando el destino le muestra que su lucha va más allá de su propia libertad. Aparece una figura misteriosa, un prisionero recién liberado que le habla de una antigua profecía, y luego, en medio de una incursión en el consulado británico, sus ojos se cruzan con los de la bella Mariana. Ese encuentro lo cambia todo. Despierta en él el deseo de luchar por un pueblo oprimido, de ser un héroe. Y por supuesto, tendremos villanos a la altura, como el capitán Brooke, que querrá acabar con todos los piratas y, lo que es peor, robar el corazón de Mariana. Imagínense a Khan Yaman, con esa presencia imponente, luchando con espadas, navegando tormentas y viviendo un romance prohibido. ¿Cómo no vamos a querer verlo ya? Es indignante que teniendo al actor en nuestro país, rodando aquí, siendo el hombre del momento, la cadena que tiene los derechos no aproveche este tirón. Khan lo sabe, y por eso ha actuado. Ha sido la voz de todas nosotras. Ahora solo queda esperar que en los despachos de Mediaset hayan tomado nota de este tirón de orejas, público y elegante. Ojalá, mis queridas amigas, muy pronto pueda hacerles otro vídeo dándoles la fecha de estreno. Hasta entonces, seguiremos apoyando a nuestro turco favorito en todo lo que haga. Y recordad una cosa muy importante: nosotras, sus seguidoras, somos su mayor altavoz. Si Khan ha dado este paso, es porque confía en que nosotras le respaldaremos. No es solo una cuestión de ver una serie, es una cuestión de respeto hacia su trabajo y hacia el inmenso cariño que él siente por España. Así que os animo a que, con esa educación que nos caracteriza, dejemos comentarios en las redes de Mediaset pidiendo la fecha. Que vean que la marea de fans está más viva que nunca. Cruzaremos los dedos para que esta espera termine pronto y podamos comentar juntas cada capítulo, cada mirada y cada escena de nuestro galán. Mantened la esperanza, amigas, porque estoy segura de que muy pronto tendremos buenas noticias. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.